Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un gran placer estar hoy con ustedes. Vamos a orar, hermanos, para darle la bienvenida a nuestro Dios y que sea hoy Dios bendiciendo nuestras vidas, bendiciendo nuestros corazones y dándonos ese gozo en el corazón de poder estar aquí delante de su presencia y con la oportunidad de adorarle. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento en que estamos aquí delante de ti, Señor. Señor, bendice, Padre Santo. Padre, el día de hoy bendice la palabra, bendice la predicación que viene por el pastor. Bendice, Señor, a cada hermano que en este momento está conectado, Señor, a través de este medio, Señor. Bendícelo, Señor. Danos, Señor, tu gloria, danos de tu gozo, Padre Santo. Danos y derrama sobre nosotros, Señor, esa luz, Señor, que resplandece en nuestro corazón y que arde como antorcha, Padre Santo. Que podamos, Señor, deleitarnos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Estamos, hermanos, este mes trabajando y tenemos como meta la paciencia. Amén. Hemos estado aprendiendo a través de los diferentes hermanos que han participado. Hemos estado hablando de la paciencia como aquel fruto que es la meta a alcanzar en este mes. Y en este día, mis amados hermanos, es el último día, es la última semana, ¿sí? de este mes en el que vamos a estar trabajando este fruto. Amén. Entonces, hoy yo les traigo como meta de esta semana la paciencia perfecta. Amén. El objetivo, hermanos, es que cuando Dios nos entramos y buscamos un fruto del Espíritu, el objetivo es perfeccionarnos en ese fruto. Amén. Si queremos lograr una paciencia perfecta como fruto del Espíritu, necesitamos saber que el fundamento de la paciencia es el amor. Amén. En otras palabras, la paciencia es una manifestación de amor. Sin amor es difícil ser pacientes. Amén. Entonces, ¿por qué hablo del amor? Porque solamente a través del amor podemos soportar. Solamente a través del amor podemos esperar. Amén. Solamente a través del amor podemos sufrir. Entonces, quiero invitarlos, mis amados hermanos, a que abramos nuestra Biblia en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 7. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 7. Vamos a leer el versículo, mis amados hermanos. Dice la palabra. Aquí habla del amor, amén. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, amén. Entonces el amor es muy importante y la paciencia es una manifestación del amor, amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, podemos ver, por ejemplo, una madre que tiene un niño especial. Tiene que muchas veces cargarlo, otras veces tiene que bañarlo, otras veces tiene que limpiarlo. Amén. ¿Y por qué lo hace? Porque lo ama. Y de esa manera, y ese amor permite que le sirva con paciencia. Amén. Si esa madre no tuviera amor, le quedaba difícil soportarlo. Le quedaba difícil esperar. Le quedaba difícil sufrir. Sí, ese servicio. Amén. Entonces, amados hermanos, por eso nuestro ejemplo perfecto de una paciencia perfecta es nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es nuestro camino perfecto, preciso a seguir. Es más, la Biblia dice que somos imitadores de Él. Amén. Por eso quiero invitarlos a Romanos capítulo 3, el versículo 23. Romanos capítulo 3, el versículo 23. Amén. Después de los hechos. Romanos capítulo 3, el versículo 23. Miren lo que dice la palabra. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así estábamos nosotros sin conocer a Cristo, completamente apartados y alejados de la presencia de Dios. Amén. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, el precio que Cristo pagó en la cruz fue suficiente para liberarnos de la muerte. Amén. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. ¿En qué? En su paciencia los pecados pasados. Entonces, ¿yo qué analizaba de esto, mis amados hermanos? Que sin importar quiénes fuéramos nosotros, Dios mostró su amor teniéndonos paciencia.
¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a borrar nuestro pasado. Dios está dispuesto, mis amados hermanos, a sin importar qué hubiéramos hecho. El hombre que decide seguir a Dios, renunciar al pecado, y el hombre que decide seguir a Dios en obediencia, Dios está dispuesto a borrar y pasar por alto todos esos pecados pasados, a borrar todo ese historial, mis amados hermanos, nos avergüenza. Amén. Entonces Dios mostró su amor teniendo paciencia. Amén. Esa paciencia de pasar por alto esos pecados pasados. Por eso dice el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, el que entra en la fe, el que entra en este camino de vida, es justificado por la gracia de Dios, es justificado por la fe en su sangre. Amén. Porque esa sangre limpia las conciencias de obras muertas. Amén. ¿Por qué pasa eso, mis amados hermanos? Porque Dios en su misericordia tuvo paciencia con nosotros. Amén. Y no solamente nos perdona, sino que nos da la dignidad de hijos. Y no solamente nos hace hijos, nos hace herederos de una inmensa gloria. Dios dice que al que venciere lo sentará en su trono, dice en Apocalipsis capítulo 3. Entonces, hermanos, es algo muy hermoso realmente entender el amor y la misericordia de Dios. Y esa misericordia y ese amor, ¿cómo se manifestó? A través de la paciencia. Amén. Entonces, mis amados hermanos, Cristo, como ejemplo perfecto a seguir, nos enseñó muchas cosas y nos faltaría tiempo para mostrar todas sus virtudes, pero una de las cosas que me impresionan, siempre me han impresionado del Señor Jesucristo, es la manera como Él respondió ante los insultos, ante el maltrato, ante la humillación. A pesar de que él lo azotaron, ¿sí? A pesar de que lo escupieron, lo golpearon, a pesar que lo confrontaban y le decían, salve, ¿sí? Salve, rey de los judíos. Entonces, él, a pesar de esa confrontación, él no respondió de manera cruel. Él respondió con amor, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos tenía paciencia, ¿sí? Miren Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas capítulo 23, versículo 34. Amén. Dice la palabra de Dios. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Entonces Dios, con toda la potencia, porque estamos hablando del Señor Jesucristo, Él tenía todo el poder para destruirnos. Solo con una pequeña frase hubiéramos podido estar completamente destruidos. Pero Dios, a pesar de su grandeza y su poder, no nos destruyó, sino que dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces yo veo muy importante esta manera de actuar de Dios, porque esa paciencia que nos tenía, a pesar de que el ser humano lo estaba azotando, lo estaba maltratando, lo estaba injuriando, etcétera, ¿sí? Él en esa condición decía, perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces, mis amados hermanos, la pregunta sería, ¿cómo respondemos entonces nosotros ante la humillación? ¿Cómo respondemos nosotros ante los golpes, ante las agresiones, etcétera? Debemos responder con el fruto del Espíritu, la paciencia. Amén. Por eso, mis amados hermanos, ¿qué manda nuestro Señor Jesucristo? Mateo capítulo 5, versículo 38. Miren Mateo capítulo 5, el versículo 38. ¿Qué manda nuestro Señor Jesucristo? Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ¿qué dice? Vuélvele también la otra. Entonces, cuando nos agreden, ¿cuál es el orden bíblico? Sí, es someternos a Dios, es seguir, es sufrir la sana doctrina, es decir, es poder obedecer esta palabra aunque nos cueste. Amén. Por eso dice el versículo 40, y al que quiera ponerte en pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Versículo 41. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Versículo 42.
Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces la Biblia dice que Él es nuestro vengador, pero que nosotros, nuestro deber es, hermanos, es obedecer su voluntad. ¿Esto es fácil? No. Por eso la paciencia es un fruto del Espíritu que solo se logra por el Espíritu y solo se desarrolla a través del Espíritu. Es decir, el creyente cuando va al secreto de Dios, cuando lee la palabra, cuando entra en oración, cuando corrige su vida, va edificándose en el Espíritu. Y es un resultado propio del ejercicio del crecimiento del Espíritu, este es el fruto de la paciencia. Amén. Entonces, mis amados hermanos, me pareció muy importante. Por eso, miren 2 Tesalonicenses 3:5. ¿Qué dice la palabra? 2 Tesalonicenses 3:5. La palabra de Dios dice lo siguiente: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. Ojalá podamos llegar a ese nivel. Por eso hablamos hoy de la paciencia perfecta, porque estamos hablando de un fruto desarrollado a través del Espíritu, como lo hizo Dios, como es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces yo veo que Dios nos amó y no solamente respondió de una manera increíble, sino que también Dios muestra su amor ante el extraviado e ignorante, dice la Biblia. Amén. Porque dijo, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Entonces, eso me parece muy importante, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque yo meditando en esta palabra, la ignorancia abre puertas a cosas que nosotros no debemos aceptar. Y la ignorancia es muy peligrosa. La Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces la ignorancia, una de las puertas que abre, que es algo muy delicado, le abre la puerta a la apostasía. La apostasía es la corrupción en la iglesia actual. Amén. ¿Y por qué la apostasía cogió tanto auge? Por la ignorancia. Entonces, por ejemplo, mis amados hermanos, vemos que una de las características o de una de las cosas que hace la apostasía es el amor al dinero. Escuchamos de iglesias que defraudan, que estafan, etcétera, etcétera. Pero si las personas supieran, mis amados hermanos, que ya el diezmo no se debe pagar según la Biblia, no serían engañados, ¿sí? Que lo que está vigente es la ofrenda y es voluntaria y debe hacerse en amor y como acción de gracias a Dios. Amén. Es diferente, pero a veces esa ignorancia nos permite, a veces uno comete errores por ignorancia y muchas personas son engañadas por falta de conocimiento. Amén. Otra puerta que abre la ignorancia es la frivolidad. ¿Qué es un frívolo? Alguien que no le pone la suficiente seriedad a la palabra de Dios y vive una vida aparentemente piadosa, pero reprobada bíblicamente. Amén. Entonces, una persona frívola, sí, puede ser simpatizante de Dios, pero mis amados hermanos, si entendiera la palabra, entendería que ni el frío entra y el tibio es un vomitivo, según Apocalipsis, que solo el caliente es aprobado por Dios. Amén. También una puerta que abre la ignorancia, entre muchas otras. Yo solo resalté 3 puntos, pero hay muchos otros. Es la vida religiosa. Es decir, se cumplen ritos ceremoniales, pero en realidad su corazón está lejos de Dios. Yo puedo ir a la iglesia a hacer un rito ceremonial, pero en mi vida diaria, en mi forma de pensar, en mi forma de hablar, en mi forma de comportarme, estar lejos de Dios. No me sirve ir a la iglesia si no hay un cambio de vida. La Biblia dice que debe haber en nosotros un genuino arrepentimiento y frutos de verdad. Amén. Entonces, mis amados hermanos, no solo la ignorancia, entonces me impresiona cuando Dios no, ama al extraviado y al ignorante. Porque muchas veces, ¿cómo nos comportamos nosotros ante personas que están engañadas o personas frívolas o personas religiosas? Entonces, ¿cómo debemos comportarnos nosotros ante una multitud que está ciega, ante una multitud que necesita de Dios? ¿Será que podemos dar este amor con esa paciencia? ¿Sí?
o nos queda difícil tenerle paciencia a nuestro prójimo. Entonces, amados hermanos, tenemos que empezar a desarrollar, para llegar a esa paciencia perfecta, tenemos que empezar a desarrollarnos en ese amor que tenía Cristo, en el amor de Dios en nosotros. Amén. Entonces, hermanos, para esto necesitamos empezar a ver con amor. Si yo no tengo amor, empiezo a ver los errores de mi hermano con juicio, con crítica, con murmuración, y entro yo en ángulos que al contrario, el juicio cae sobre mí. Amén. Pero si yo cuando veo el error de un hermano, en vez de criticarlo o acusarlo, yo veo una oportunidad de servirle, ¿sí? Una oportunidad de poderle mostrar la palabra, una oportunidad de poderlo guiar en el camino. Voy a salvar un alma de la muerte y voy a tener fruto para Dios. Entonces, mis amados hermanos, no cometamos el error, por ejemplo, que cometió Moisés. Moisés, con toda seguridad, él amaba al pueblo, pero un día se exasperó. Y habló al pueblo y le habló al y extendió más y dio más palabras de las que Dios le dijo y hizo cosas más de las que Dios le dijo. ¿Y qué le costó? La entrada a la tierra prometida. Amén. Entonces dice la Biblia: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, aún de la iglesia, con nuestra familia? Servir con paciencia. Servir con amor, sirviéndoles con paciencia. Amén. Entonces, hermanos, para ya terminando, la demora, muchas cosas nos pueden generar impaciencia. Muchas veces la necesidad nos genera impaciencia. Muchas veces los problemas nos generan impaciencia. Muchas veces los anhelos, los sueños, el futuro, no sabemos qué va a pasar, nos genera impaciencia. Pero Dios quiere que nos deleitemos en Dios. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Y la demora para que Dios cumpla sus promesas en nosotros somos nosotros mismos, porque las promesas ya fueron dadas. Necesitamos alcanzar esas promesas y que sean vivas en nuestra vida. Para eso necesitamos desarrollarnos en Dios. Quiero invitarlos a 2 de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Amén. Entonces, ojalá aprendamos de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, y podamos seguir a Dios. Amén. Hay muchas otras cualidades que podemos ver como ejemplos a seguir de la paciencia, que los hermanos lo pueden estudiar en su casa. Pero aquí en 2 de Pedro 3:9 quiero mostrarles que muchas veces las promesas de salud, de bienestar, de prosperidad, de liberación, todas esas promesas muchas veces se retardan. ¿Por qué? Miren el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es ¿qué? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, yo puedo querer algo en Dios, pero como dice el apóstol, yo deseo que tú seas prosperado según como prospera tu alma. Entonces, si Dios ve que algo nos puede dañar, Dios retarda esa promesa porque ve que nuestra alma, nuestro corazón, no está listo para asimilarlo. Amén. Por eso el salmista decía: no me des ni mucho, ¿sí? Para que me dañe, ni poco para que tenga que robar. Entonces, hermanos, necesitamos que crecer en Dios para que sea en la abundancia o en la escasez podamos ser genuinos y tener estos frutos como la paciencia, amén, la cual genera esperanza, la cual se prueba y la cual, hermanos, da en nosotros esa capacidad de ser cabales en medio de la angustia, esa capacidad de poder descansar en Dios aunque las aguas sean turbias. Hermanos, eso lo hace el Espíritu. ¿A través de qué? De la paciencia. Amén. Entonces, vamos a orar, mis amados hermanos, para que Dios nos ayude y podamos tener la paciencia de Cristo. Amén. Esa paciencia que Él demostró y como Él la aplicó. Amén. Y podamos ser imitadores de Cristo. Amén. Vamos a orar, Señor Jesús. Gracias por este día, Señor, que podemos alabarte y adorarte. Desarrolla, Señor, en nuestro corazón, desarrolla, Señor, a través de tu Espíritu,
Señor, esa paciencia tuya en nosotros, Padre mío. Que podamos, Señor, descansar en tu conocimiento, Señor, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar, Padre Santo. Que podamos, Señor, mostrar esa paciencia ante nuestros hermanos, ante nuestro prójimo, Padre Santo. Señor, evitando, Señor, el espíritu altivo, la ira, el enojo, Padre Santo. Evitando la crítica, Señor, sino por el contrario, Señor, pidiendo sabiduría, Señor, para saber cómo podemos, Señor, servir, cómo podemos ser más útiles delante de ti, para que a través de esos frutos del Espíritu demos fruto para ti, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Bendice en este día, Padre Santo, esta palabra, Señor, y ayúdanos, Señor, para poder ser pacientes, Señor, para poder confiar en ti, Señor, para poder obedecerte, Señor, y soportar, Señor, y esperar y sufrir esta sana doctrina, Padre Santo. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Sigue el pastor con nosotros. Bien, mis amados hermanos, gracias a Dios por esta noche. Que Dios nos ayude a aprender paciencia. Adorado sea Dios. Oremos. Señor bendito, gracias por esta noche hermosa. Gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor de gloria, en esta noche queremos meditar en tu palabra. Edifícanos en tu palabra, Padre mío. Haz que podamos comprender esa palabra y vivir esa palabra, entender esa palabra, Padre mío, y esforzarnos para poder practicarla, Señor, y que seamos dignos de estar, o más claro, de recibir esas promesas, Señor, y vivir esas promesas. Padre, ayúdanos. Te rogamos que nos enseñes esa palabra y por tu Espíritu, Señor, nos des la capacidad, Padre Celestial, para poder obtener esa vida gloriosa, extraordinaria que tú has prometido para tu pueblo. Ayúdanos para ser dignos, Señor, de recibir esas promesas, de beneficiarnos con esas promesas. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, yo les quiero hablar en esta noche sobre el pueblo de Dios. Es decir, lo que va a obtener el pueblo de Dios, si somos pueblo de Dios. Dice la palabra que cosas que ojo no ha visto, ni ha subido en pensamiento humano, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Vamos a ver algunas de esas promesas que podamos todavía nosotros entenderlas como humanos, pero que hay cosas que se salen totalmente de nosotros y que están en los planes de Dios. Vamos a mirar con la ayuda del Señor, mis amados hermanos, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 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 Dice así la palabra de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces, en este solo versículo yo encuentro 5 cosas intrínsecas del pueblo de Dios. 3 son de dignidad, ¿sí? Y dos del porqué del pueblo de Dios. Ahora, esas 3 cosas, mis amados hermanos, son en cierto aspecto, los podemos ver ahí en el versículo, son linaje escogido. O sea, dice la palabra que nosotros, usted y yo, si hemos conocido al Cristo de la gloria y si vivimos en Cristo, somos linaje escogido. ¿Qué es eso del linaje? Es el diccionario lo define como ascendencia ilustre, o sea, de gran estirpe. Cuando llegamos a Dios, Dios nos eleva a una posición extraordinaria. Alabanzas a Dios. O sea, nos da una ascendencia ilustre
especial. Entonces, somos, según la palabra, Dios nos coloca como un linaje escogido por Él. Ahora, ¿qué otra cosa dice qué otra dignidad tiene el pueblo de Dios? Real sacerdocio, es decir, reyes y sacerdotes, o sacerdocio de reyes. Entonces, mis amados hermanos, es otra dignidad que Dios da a su pueblo o a sus siervos. ¿Qué otra cosa? Nación santa. Es decir, nación separada exclusivamente para Dios. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿cuándo se vive esta dignidad? Estas tres dignidades que hemos leído, ¿sí? Cuando Dios da la capacidad. Por eso el creyente tiene que aprender a orar. Tiene que aprender a clamar, tiene que amar esa palabra, tiene que estudiar esa palabra, tiene que doblar rodillas, tiene que aprender a levantar sus manos buscando a Dios, porque esas dignidades se logran si Dios da la capacidad para hacerlo. Miren Colosenses capítulo 1, versículo 8. Colosenses capítulo 1, versículo 8. Colosenses capítulo 1, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Le voy a leer del versículo 8, mis amados hermanos, hasta el versículo 11. Dice así la palabra de Dios, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. O sea, este hombre de Dios le había declarado el ministro de los colosenses, le había declarado a Pablo el amor en el Espíritu de los colosenses. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor. Ojo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Es decir, podamos resistir cualquier prueba. Pero el versículo 10 es lo que quiero que los hermanos tomen en cuenta, para que andéis como es digno. Si Dios no nos da ese poder del versículo 9, difícilmente podemos vivir el versículo 10. Para que seáis dignos, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Alabanzas al Señor. Entonces, que el Señor nos dé, mis amados hermanos, esa gracia. ¿Qué hacía cuando el apóstol Pablo supo y los que estaban con él que los colosenses habían amado a Dios? ¿Qué hicieron? Clamaban para que fueran bendecidos, para que fueran llenos de sabiduría e inteligencia espiritual, para que pudieran vivir como es digno del Señor. Ahora, pero yo pensaba cuando leía esto, hermanos, pero el apóstol ya no está para que ore por nosotros. Ahora, mis amados hermanos, nosotros tenemos que clamar hasta lograrlo. Adorado sea Dios. ¿Sí? Ya no tenemos ese apoyo tan glorioso y extraordinario del hombre de Dios. Ahora somos nosotros los que tenemos que doblar rodillas. Tenemos que meternos con Dios. Tenemos que buscar esa presencia para que esas dignidades sean nuestras. Alabanzas al Señor. Ahora bien, las otras dos dignidades, las primeras dijimos que era linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Alabanzas al Señor. Las otras dos dignidades muestra la función del pueblo de Dios. Dice que pueblo comprado por Dios o adquirido por Dios, dice el versículo. ¿Para qué? Para que anuncie las virtudes de Dios. Para eso Dios nos ha escogido. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿para que las anuncie cómo? Para que anuncie las virtudes de Dios con su manera de expresarse, con su manera de vivir. Todo lo nuestro debe mostrar el poder de Dios, la gloria de Dios. Si no logramos, mis amados hermanos, eso, dudo que podamos estar en condiciones de recibir las tremendas bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Ahora, ¿cuáles son esas bendiciones? Como les dije al principio, cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, ni ha subido en mente humana. Es lo que Dios tiene para los que le aman. Alabanzas al Señor, es decir, para su pueblo. Veamos algunas
de esas promesas que Dios tiene para nosotros, mis amados hermanos. Mientras que las naciones serán ajusticiadas, su pueblo será bendecido. Eso es algo fuera de serie. Mira Isaías capítulo 60, versículo 2. Isaías capítulo 60, versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 60, versículo 2 dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. La gente mirará la presencia de Dios en nosotros. Adorado sea Dios cuando todo el mundo esté bajo juicio. Que Dios nos guarde. Los hombres, mis amados hermanos, no buscan a Dios porque no han conocido los juicios de Dios. Los únicos que han conocido los juicios de Dios verdaderamente ha sido Israel. Por eso trata de caminar menudito. Pero el mundo no conoce los juicios de Dios. Cuando los coja de sorpresa será algo verdaderamente terrible. Alguien ha dicho que el que no le teme a Dios es porque no lo conoce, pero que el que conoce a Dios le teme. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿qué otra promesa nos da Dios para nosotros, para su pueblo? Seremos la luz de las naciones, casi nada. ¿Sí? Miren el versículo 3, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Adorado sea Dios. ¿Qué otra maravilla ha prometido Dios para nosotros? Veremos maravillas y dice que se ensanchará nuestro corazón cuando veamos esas maravillas. Vea el versículo 5. Entonces verás y resplandecerás. Te maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti nada menos que la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Adorado sea Dios. No sabemos qué tan ricos somos. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿qué otra promesa tiene Dios para nosotros? La ciudad donde viviremos nunca cerrará sus puertas. ¿Para qué? Para que lleguen las riquezas de las naciones. Seremos muy ricos. Miren el versículo 11. Tus puertas estarán de continuo abiertas. No se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Los mismos reyes traerán las riquezas de las naciones a nosotros. ¿Qué otra promesa tiene Dios para nosotros? Dice que mamaremos la leche de las naciones. O sea, lo mejor de ellas es para nosotros. Mire el versículo 16. Y mamarás la leche de las naciones. El pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo, el Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Adorado sea Dios. ¿Qué otra cosa nos promete Dios, mis amados hermanos? Nunca más conoceremos violencia donde viviremos. Miren el versículo 18. Dice así la palabra: nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamará salvación y a tus puertas alabanzas. Alabanzas al Señor. ¿Qué otra cosa nos promete el Señor? No necesitaremos ni sol ni luna. Oiga eso. Mire el versículo 19. Adorado sea Dios. Dice así: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, la sociedad donde viviremos, todos serán justos. Será algo extraordinario. Miren el versículo 21. Adorado sea Dios. Dice, y tu pueblo, todos ellos serán justos. No habrá nadie ahí impío. Todos serán justos. Para siempre heredarán la tierra, renuevo de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Adorado sea Dios. Lo vuelvo a leer. Y tu pueblo, todos ellos serán justos. Para siempre heredarán la tierra. O sea, se nos dará la tierra para siempre. Adorado sea Dios. La nueva tierra, obviamente, tierra
los nuevos cielos y la nueva tierra, donde reina la justicia. Ahora, otra cosa que me llamó la atención, seremos muchos, habrá una habitación tremenda en la nueva tierra. Miren el versículo 22, mira el versículo 22. El pequeño vendrá a ser 1000 y el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Adorado sea Dios. Nos dice que muy pronto estaremos en ese mundo, mis amados hermanos. Ahora, otra cosa, mis amados hermanos, que me parece extraordinaria. Tendremos hijos que serán hermosos y además consagrados. Miren Isaías 61:9. Isaías 61:9. Dice así la palabra: y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Y ahora no serán fríos, mis amados hermanos, como ahora serán consagrados al Señor, nuestros hijos. Miren, capítulo 65, versículo 23. Dice así la palabra de Dios: no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Alabanzas al Señor. O sea, tendremos hijos maravillosos, extraordinarios, no solo hermosos, sino también consagrados. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿se ha imaginado el aspecto de esa sociedad donde viviremos? Bueno, este es un pensamiento mío, ¿no, hermanos? Sí. Pero yo creo que me quedo corto. Debe ser mejor. Alabanzas al Señor. Yo creo que los hombres de ese entonces serán parecidos a David. No serán como David, pero tendrán el mismo rasgo. Alabanzas al Señor. Serán hombres hermosos. Miren, 1 Samuel 16:12. 1 Samuel 16:12. ¿Qué dice de David? 1 Samuel 16:12. Dice así la palabra del Señor. 1 Samuel 16:12. Les voy a leer lo que dice la palabra. Aquí es cuando lo mandan a llamar para ungirlo, ¿sí? Como rey de Israel. Dice: envió pues por él, envió Samuel por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Ahora, puede que todos no seamos rubios, habrán morenitos. Pero yo creo que todos serán hermosos de ojos y de buen parecer. Alabanzas al Señor. ¿Sí? Porque alguien ha dicho que los ojos son el reflejo del alma. Cuando uno ve un hermano o una hermana santa, tiene ojos hermosos. Recuerdo de una ilustración que dio un predicador alguna vez, de un joven que quería casarse con una niña inválida. Y la madre le decía: mijo, pero ¿cómo se va a casar con esa niña inválida? Y él le contestaba: madre, no has visto sus ojos. Madre, tú no has visto sus ojos. Los ojos son el reflejo del alma. Mis amados hermanos, ahora, entonces esos hombres con quien vamos a vivir deben ser hermosos. Alabanzas al Señor. Y ahora, ¿y qué se dirá de las mujeres? Y creo yo que tendrán la forma de ser de Sara. Hermosa. Ahora, ni siquiera nos la podemos imaginar. Una mujer más o menos a los 90 años que impresionaba el mundo. Cuando llegó a Egipto, el faraón de una vez le echó mano. Y obviamente tomó de una vez a Abraham como su cuñado, porque era muy bella. ¿Sí? Ni siquiera nos podemos imaginar. Se dio cuenta que las egipcias pues eran muy inferior en belleza a Sara. Pero mis amados hermanos, Dios tuvo que intervenir. Ahora, la esposa de Ezequiel, dice la palabra que era la delicia de sus ojos. ¿Sí? Sí, algo así, como la admiración de sus ojos. ¿No? ¿Cómo? El deleite. El deleite de sus ojos, el deleite. No solo debía ser una gran mujer, sino muy bella. Alabanzas al Señor. Con seguridad que así serán esa sociedad donde vamos a vivir. Ahora, pienso yo, o como Genina, o como Cecia, o como Keren Haput. ¿Recuerdan quiénes eran estas niñas? Eran las hijas de Jot.
Dice que no había mujeres más bellas en la tierra que ellas. Entonces, esa sociedad donde viviremos, según la palabra del Señor, será de hombres extraordinariamente bellos y mujeres extraordinariamente lindas. Entonces, que Dios nos ayude. Otra cosa que yo pensaba, perdonen, esto es un pensamiento, sin lugar a dudas, allá será superado. Pero, ¿ha pensado en las modas? Los vestidos de esas hermanas deben ser muy hermosos. ¿Cómo serán las de los hombres? No sé, pero también deben ser muy hermosos. Ahora bien, mis amados hermanos, la ciudad donde viviremos será muy bella. Recuerden que será la ciudad luz, pero tan bella como la ciudad será la gente. Alabanzas al Señor. Y oiga bien esto, si lo amamos, ahí estaremos nosotros. Adorado sea el Dios Todopoderoso. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué otra cosa dice la palabra? Seremos corona de gloria en las manos de Jehová. Oiga eso. Miren Isaías 62:3. Miren Isaías 62:3. Alabanzas a Dios. Isaías 62:3. Dice así la palabra del Señor. Isaías 62:3 dice, y serás corona de gloria en la mano de Jehová, diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Adorado sea el Dios Todopoderoso. Ahora, seremos el deleite de Dios, mis amados hermanos, casi nada. Miren el versículo 4, miren el versículo 4. Nunca más nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Hexibá, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Hexibá quiere decir mi deleite, y Beula, la tierra de la esposa. Adorado sea Dios. Ahora recuerden que la esposa somos nosotros, que tendremos la tierra ya eternamente, mis amados hermanos, será nuestra. Ahora bien, hermanos, ¿qué otra cosa promete el Señor? En esa tierra de gloria edificaremos casas, tendremos fincas. Miren el capítulo 65, versículo 21. Capítulo 65, versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Dice, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. O sea que serán casas más o menos como fincas. Adorado sea Dios. Ahora, ¿qué otra cosa será extraordinario, hermanos, en ese entonces para su pueblo? Nuestra edad será como la edad de los árboles. Adorado sea Dios. Miren el versículo 22. Miren el versículo 22. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Adorado sea Dios. Hay árboles que pueden durar 1000 años, mucho más, y en ese entonces mucho más. Alabanzas al Señor, porque hasta los árboles serán bendecidos por Dios. Ahora, los animales serán hermosos y mansos. Mira el versículo 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Adorado sea Dios. Entonces, mis amados hermanos, y quizás lo más tremendo de ese entonces donde vamos a vivir, quizás lo más tremendo es que no oraremos, alabaremos y adoraremos. Miren el versículo 24. Miren el versículo 24. Antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Adorado sea Dios. Entonces, mi amado hermanos, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en la imaginación humana, es lo que Dios tiene para nosotros si le amamos. Alabanzas al Señor. El consejo, mis amados hermanos, cuide lo que tiene. Vale la pena. No se lo deje quitar. Adorado sea Dios. Vamos a orar al Señor, especialmente adorándolo. Señor, te adoramos. Te glorificamos, oh Dios. Queremos vivir con ese pueblo extraordinario. Queremos vivir en esa sociedad de gloria, Padre mío. Queremos vivir en esa ciudad maravillosa.
Queremos vivir en ese lugar donde tú reinas en persona. Padre, te alabamos, te adoramos. Ayúdanos, Padre Celestial, para dar la talla, Padre mío, para ser, Señor, lo que leímos al principio, Padre mío. Señor, ser, como dice tu palabra, ser ese real sacerdocio, más claro, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa para Dios, pueblo escogido por Dios, comprado por Dios, para que anunciemos esas virtudes. Ayúdanos, Padre, para esforzarnos en la oración, en la testificación, en la búsqueda, Padre mío, en la adoración. Ayúdanos para ser ese pueblo especial, Padre mío, que tú has escogido para que te sirva, para que te ame, para que te alabe. Te adoramos en esta noche, Padre mío, y te glorificamos en esta noche. Gracias, Padre Celestial, por este día, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Adorado sea Dios.